Iniciamos esta sesión del primer curso de la ronda de diplomado y vamos a hablar hoy de estructuras de decisión relativo a condiciones lógicas. Voy a crearme mi archivo con código elemental para C++. Ok, listo. Por aquí tengo mi código. Ahora, nosotros hemos venido precisando algunas cosas importantes a medida que hemos avanzado. Uno de los tipos de dato que hemos precisado como tipos de datos simple son los denominados bol. Los bol tienen dos valores nada más, un true y un false. Pueden ser verdaderos o falsos. Ahora, a este tipo de dato, pues inmediatamente podemos asociarle unas ciertas operaciones, no sobre el tipo, sino sobre proposiciones lógicas en matemáticas, que son los operadores relacionales. Estos operadores son el menor igual, el mayor igual, el diferente y el igual. La igualdad es un doble igual, un doble signo de igualación. Estos operadores están relacionados con los bol porque cuando se ejecuta este operador binario, resulta un verdadero o un falso. Por ejemplo, si yo en una de mis instrucciones indico, por ejemplo, 7 menor que 8, esto es un booleano. Me retorna un verdadero o un falso, porque el computador lo que va es a evaluar eso. 7 es menor que 8 y eso es verdadero. Por lo tanto, esto arroja un valor que yo debería poder capturarlo en una variable, por ejemplo, vol resultado. ¿Ok? Punto y coma. Y esto sería una sentencia completa en programación, donde resultado tiene el valor de certeza de una expresión matemática utilizando operadores relacionales. ¿Ok? Esto lo podemos, por ejemplo, mandar a imprimir. Si mandamos a imprimir el valor de resultado, pues nos va a mandar a imprimir un verdadero que se asocia con el número uno. Ok, vamos acá. Momento. Teníamos una carpeta curso de fundamentos. Ok, y aquí vamos a poner entonces decisiones. Compilo y ejecuto y me debe mandar a imprimir uno. El uno se va a asociar con el verdadero y el cero con el falso. Es decir, el computador sabe esas cosas. Por ejemplo, si yo le pregunto, oye, ¿el 7 será igual al 8? Él sabe si eso es verdad o no. Me dice que es falso. Y observen la estructura. La estructura es que yo tengo la expresión matemática y el resultado de esta estructura se le va a asignar a un determinado valor. Bien, ¿de qué vamos todo el asunto? No solamente se guardan en variables, hay estructuras dentro de la lógica de programación, como las denominadas decisiones simples, que es una estructura que se evalúa si algo es verdadero o no para ejecutar un bloque determinado. Esto básicamente es como que nosotros vamos a estar preguntando por algo, ¿sí? Nosotros preguntamos si una expresión es verdadera o falsa y si es verdadera se va a ejecutar un conjunto de instrucciones y esto es si es verdadero, sí es verdadero. Y si no, se va a ejecutar un conjunto de otras sentencias. Pero luego de que uno de los dos se ejecute independientemente, se recupera el control de flujo del programa. Es decir, si aquí hay un conjunto de sentencias, este conjunto de sentencias se va a ejecutar indistintamente de este o este. Lo que sí es importante es que una estructura de decisión, que básicamente la decisión es un bol, me va a permitir ejecutar o un bloque o el otro, pero nunca los dos a la vez. Es decir,
que yo tengo que ver la necesidad en el programa de dividir eso que no quiero. Un ejemplo. Supongamos que nosotros vamos a leer un número y vamos a determinar si ese número es positivo, por ejemplo. Solo eso, si ese número es positivo. Yo sé que un número es positivo si es mayor que cero. Tiene que ser mayor, estricto que cero, para poder que en matemáticas digamos que eso es positivo. Entonces, si yo quiero hacer eso, yo puedo perfectamente acá crearme una variable a, por ejemplo, mando a leer directamente a y luego pregunto si con la etiqueta if, par de paréntesis abiertos y cerrado y un bloque. Dentro de este par de paréntesis abiertos y cerrados, yo voy a hacer la pregunta, bueno, no debería llamarlo pregunta. Dentro de este par de paréntesis, voy a escribir la proposición. Una proposición es una expresión que va a ser, que tiene un valor de certeza asociado por el contexto, o verdadero o falso. No es más o menos, no es a lo mejor sí, a lo mejor no, o es sí o es no, es verdadero o es falso. En este caso yo puedo puedo indicar directamente si A resulta ser mayor estricto que cero, ejecuta este bloque. Todo lo que esté dentro de este par de llaves abiertas y cerradas. Eso quiere decir que este par de llaves abiertas y cerradas le pertenecen a este if y a nadie más. Si yo aquí pongo algo, por ejemplo, cout, y aquí indico es positivo, esto solo se va a mandar a imprimir si esta condición resulta verdadera. Voy a mandar a compilar y ejecutar. Recuerden que el cursor se va a quedar mirándome fijo, esperando que yo introduzca un número, porque no mandé una comunicación con el usuario. Solo está esperando que introduzca el número. Si yo mando un -7 y le doy enter, el programa terminó y no ejecutó la sentencia que yo quería, porque precisamente este bloque solo se va a ejecutar si esta condición es verdadera. Vuelvo a mandar a compilar y ejecutar. Y ahora, si yo indico, por ejemplo, el número 9 que es positivo, me va a mandar a imprimir es positivo. Esta que estoy presentando acá es una estructura de decisión simple. Básicamente, si esto no se cumple, continúo ejecutando lo que siga después del if. Atención, puede haber código antes del if y después del if, y no hay problema. Aquí podemos mandar a imprimir, por ejemplo, programa terminado, por ejemplo. Entonces, si yo mando a compilar y ejecutar e indico, por ejemplo, el cero, que no es positivo, eh, esta sentencia, la de la línea 11, no se va a ejecutar, porque resulta que la condición de la línea 9 es falsa. Pero la sentencia de la línea 14 sí se va a mandar a ejecutar porque está fuera del if, ¿ok? Ahí está, programa terminado, pero no me dijo que era positivo, porque pues, no lo es. A eso se le llama recuperación del control de flujo. El control de flujo en programación está relacionado con el orden en el que se van a ejecutar las líneas una a una. Por ejemplo, el control de flujo de este programa es ejecutar primero la línea 6, luego la línea 7, luego la línea 8, luego la línea 9. Si es verdadero, ejecuta la línea 11 y después se ejecuta la línea 14 y si no es verdadero, ejecuta directamente la línea 14 y omite la línea 11. Observen que vamos a poder controlar qué grupo de sentencias se van a ejecutar y qué grupo no se van a ejecutar. Si nosotros tenemos la necesidad, por ejemplo, de que se indique si el número es positivo o negativo, es decir, que me diga el número es positivo y si le marco un número negativo, que me diga el número es negativo. Si yo quiero eso, entonces yo puedo tener asociada una estructura de decisión doble. Esta estructura que está acá, este bloque particular que está acá, solo se ejecuta si la proposición de la condición lógica es verdadera, pero si no, si es falsa, yo puedo agregarle aquí la etiqueta else de si no y agregar un bloque. Bien, entonces este bloque se va a ejecutar
solo si esta condición lógica es falsa. Bien, este bloque para la condición verdadera y este bloque para la condición falsa. ¿Están atados los dos? Sí. No va a existir un else de esta manera solo caminando por el programa. Eso no puede existir de ninguna manera, porque un si no, naturalmente, cuando nosotros nos comunicamos y hablamos, no está solo. Usted no empieza una conversación diciendo, si no me voy para el centro. Lo van a mirar así como con los ojos chinos y le van a decir, algo le pasa, no tiene las tuercas en el lugar correcto porque se supone que había una condición para que usted use un si no, ¿ok? Entonces, acá, este si no es el homólogo de si no, ¿vale? Pegado. No de sí, no, no separado. Ok, regreso acá para llegar a mi estructura completa. Esta es una estructura completa. Tiene que manejarse de esta forma. Entonces, si una condición lógica, en este caso es positivo, y si no, yo puedo mandar a imprimir, pues lo contrario, ¿no? Es negativo. Pero aquí va a haber un error lógico, no de sintaxis. Ya les voy a mostrar el error. Acá, listo, guardo, compilo y ejecuto. Si yo indico, por ejemplo, ya comprobamos que si indico un número positivo, es positivo. Pero si indico un número negativo, como -7, y le doy enter, me dice es negativo. Y después de es negativo, pues manda a imprimir programa terminado que está fuera de la estructura. ¿Ok? Pero el error lógico que ocurre aquí es que si yo le digo 0, por ejemplo, me dice es negativo. Miren acá. Es negativo. Y eso es falso. El cero no es negativo ni es positivo. Entonces, en ese caso, yo tengo que controlar esa estructura. ¿Cómo lo voy a hacer? Agarrando otra vez estructuras de decisión para controlar el valor. Si nosotros planteáramos esto en lenguaje cristiano, en lenguaje normal, nosotros diríamos algo así como que si el número o si A es mayor que cero, entonces em, A es positivo, ¿cierto? Si no, y si no, todavía me quedan dos casos. O sea que yo pudiera decir algo como que si A es menor que cero, entonces A es negativo, ¿cierto? Y si no, A es cero, no le queda de otra. O sea, si no es positivo y no es negativo, es cero. Si ven esta estructura que está acá, tiene una anidación, ¿ok? La estructura inicial, esta parte de este bloque que está acá y el si no tiene este bloque que está acá. Pero el si no tiene una estructura dentro, se llama anidación, que tiene un bloque acá y un si no acá. Pueden estar anidadas las veces que usted lo requiera y donde usted quiera. Eso va a depender del problema que estemos resolviendo. Si yo lo quiero poner en codificación, entonces sería si A es mayor que cero, el entonces no hace falta, agrego el bloque y pongo un cout para indicar es positivo. Si no, bueno, acá, si no, después de la llave, si no, entonces aquí pregunto, oye, si no, pues tengo que preguntar si A es menor que cero. Y si esto pasa, entonces yo mando a imprimir es negativo. Y si no, pues mando a imprimir es cero. ¿Ok? Punto y coma. Chequeen la estructura, como está, bueno, voy a poner un poquito más pequeño para que quepa, pero observen cómo está. Este else le pertenece a este if y tiene asociado todo este bloque. No importa lo que haya dentro, pero tiene asociado un bloque. Y este else le pertenece a este if y bueno, este tiene asociado solo este bloque y el if este bloquecito que está acá. Escribir con los bloques es lo más correcto. Cuando es una sola sentencia, una única sentencia asociada a un if o a un else, podemos omitir las llaves. Es decir, que aquí yo puedo quitar
Esta llave la puedo quitar porque esta sentencia solo le pertenece a este else. Este else va con esta sentencia. Y este if tiene solo una sentencia. Es decir, este cout le pertenece al if y este else va con el if directamente. Ese ya es una mecánica que entiende el computador. Acá, por ejemplo, este if también tiene una sola sentencia, lo puedo dejar de esta manera. Y este else realmente tiene una única sentencia, que es el if, porque el else le pertenece a este if, no a este else. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí yo puedo tener esto de esta forma, un poco más compacto. Trabájenlo con bloques, que tengo que mostrárselos para que sepan todas las cosas que pueden hacer. Si yo aquí lo compilo, pues va a funcionar perfecto. Si yo aquí le digo que cero, me va a decir es cero, ¿ok? Y ya mi programa está conduciendo el algoritmo de mejor manera. Bien, eh, es importante la indentación. La indentación es estos espacios que yo estoy dejando, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer cualquier barbaridad. Pueden poner esto aquí así. Y eso es texto plano, muchachos. Eso va a correr y va a funcionar normal. Porque al computador no le interesan esos espacios, pero a nuestros cerebros sí les interesa. Entonces, por favor, es una buena práctica ser organizado y en esta parte pues tener esos tabs bien puestos de manera que yo pueda visualizar la jerarquía inmediata que hay en mis sentencias. Bien, vuelvo a la estructura de decisión simple. Leemos A. Yo ya leí A, tengo A, yo quiero saber si esa A es positiva. Ya dijimos que eso era muy fácil, yo agarraba y decía, ¿será que A es mayor que cero? Y luego aquí yo indico entre un bloque, que lo puedo omitir porque era una sola sentencia, cout es positivo. Pero yo puedo también mandar a llamar a alguien que me verifique si A es positivo. Claro, en este caso, pues en determinar que A es positivo es muy sencillo, pero hay casos en los que la pregunta es más compleja, no es solamente positivo. Entonces, si dentro de una condición lógica de un if, usted puede llamar a una función que le devuelva algo que sea del tipo bool, que le devuelva un verdadero o un falso. De lo contrario, no me va a servir. Si usted, por ejemplo, acá, en esta zona de acá, pone un true directamente, el compilador lo que está buscando siempre es si lo que usted puso dentro del par de paréntesis es verdadero, es true. Así que esto es una sentencia correcta. Yo puedo decirle, oye, es true, pone es positivo. Entonces, aquí en esta forma no le va a importar qué valor usted le dé a la A. Usted le puede dar a la A un -1 y él va a imprimir es positivo, porque aquí puse un true. Ya esta condición no está atada a la A. Y si usted pone una condición que no está atada al problema que está resolviendo, pues le va a imprimir cualquier barbaridad. ¿Se entiende eso, muchachos? Voy a compilar esto y voy a poner un -1 para que vean que escribe es positivo. -1 y me escribe es positivo. Bien, incluso usted aquí le puede poner, puede comparar si true es igual a false, por ejemplo. ¿Será que true es igual a false? Eso es falso. ¿Cómo va a ser igual? Eso es falso. Entonces, si es falso, no va a imprimir es positivo. No depende del valor de A. Entonces aquí yo le puedo poner un 9 y no me imprimió es positivo porque no depende. Ahora, yo puedo llamar aquí a alguien y preguntarle es positivo. Por ejemplo, ¿quién? A. A es positivo. Estoy preguntando eso. Puedo preguntarlo así directamente y que él me retorne un true. O puedo decir, oye, lo que me retorna es positivo es igual a true. Es lo mismo. Pero este es positivo, ustedes ya saben que es un hermanito del main, que es un procedimiento, perdón, es una función que me devuelve un bol. Ojo, porque yo estoy esperando que acá me devuelva un bol, porque yo quiero preguntar si es igual a true. Entonces aquí se va a llamar es positivo, positivo, recibe una variable, vamos a llamarla b, y aquí dentro pues va a retornar el valor, ¿cierto? Que ya veníamos viendo esto. ¿Qué valor voy yo a retornar? Pues b mayor que cero, para que sea positivo.
¿Están todos claros en que esta B contiene el mismo valor que esta A, pero esa B no es esa A? ¿Alguien eso le suena muy extraño todavía? ¿O ya o ya lo aceptaron? Ya, profe. ¿Sí? Ok. Ajá. Bien, entonces, aquí simplemente estoy esperando que este me retorne algo. Lo comparo con true, si fue true o no. Recuerden que este b mayor que cero se transforma en un true o un false. No le queda de otra. Y si yo compilo y ejecuto, va a funcionar en la misma mecánica, pero ahora modular. Entonces acá yo puedo poner un 9 y me va a decir es positivo. Bien. Ok, estas son tips muy importantes porque usted puede diagramar todo un problema pidiéndole a funciones y procedimientos que resuelvan el problema y lo va picando y lo va resolviendo poco a poco. Eso va a ser fundamental. Si usted aquí quiere cambiar este problema, ¿verdad? Y usted dice, no, pero a mí no me interesa así. Yo quiero, este me va a retornar un número entero. Yo quiero que es positivo me retorne un número entero. Y si ese número entero es igual a 9, entonces yo lo voy a interpretar como es positivo. Por favor, no se me confundan acá. Simplemente estoy cambiando esto, estoy cambiándole la lógica por una lógica personal que no tiene por qué estar perfecta, pero que así es como yo quiero pensar y punto. Yo lo que voy a pensar es que es positivo es una función que me evalúa si A es positivo, pero si A es positivo me devuelves un 9. No me devuelve otra cosa sino un 9 porque así lo quiso Dios. Entonces, si es igual a 9, yo imprimo es positivo. Y si no, es porque no era mayor que cero. Observen el enredo que estoy armando, pero así puede pensar una persona. Entonces, si esta es la lógica, yo no puedo permitir que es positivo me retorne un bol. Me tiene que retornar un entero. Y aquí yo no puedo retornar este valor. Tengo que crearme una respuesta, punto y coma, y preguntar si B resulta ser mayor que cero. Entonces, a respuesta yo le asigno un 9, ¿ok? Y si no es un cero, o sea, si no es mayor que cero, a respuesta le asigno un 8, porque no importa el número, tiene que ser 9 para poder que sea positivo. ¿Y aquí qué retorno? Respuesta. Entonces, el usuario no se va a enterar de la locura de código que estoy haciendo yo, pero le va a funcionar. Entonces acá yo puedo ponerle, por ejemplo, 7 y me dice es positivo. ¿Y cómo determinó que es positivo? Entonces el main le mandó a es positivo la variable dentro de este es positivo. Le preguntó si era mayor que cero, le asignó una respuesta 9 y luego retornó el 9, que era lo que estaba esperando la estructura de decisión if. Chequen con esto que este es un caso básico, básico y sencillo, y yo lo estoy volviendo un problemón, ¿cierto? Entonces, el diseño algorítmico de cómo usted produce naturalmente una solución es lo que usted debe seguir siempre. Creo que todos estamos de acuerdo en que no es necesario tanto camisón, ¿verdad? O sea, esto es ya demasiado. Es más, basta con que usted ponga A mayor que cero y ya lo solucionó, ¿vale? Pero siempre tengan en cuenta que ustedes pueden llamar a otro método que les ayude a producir, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un problema así con if, con varios if, a ver cómo nos da el resultado en general. Bien, entonces estos son estructuras de decisión simple y ya vimos las dobles, que es con el else asociado, ¿ok? Vamos a ver estructuras de decisión múltiples. ¿Cómo es eso de decidir que ya lo usaron por allí alguien en su proyecto de empanadas? Que son las estructuras para C++ que se llaman switch. ¿Ok? Esta estructura particular está solo disponible en C++. Atención, no es una estructura que sea para cualquier lenguaje. No funciona para cualquier lenguaje, ¿ok? Java, por ejemplo, me parece que no lo tiene. Hay varios lenguajes que no lo tienen. Tampoco les voy a decir que el único que lo tiene es C++, no es así. ¿Cómo funciona? Bueno,
yo puedo venir acá, leer A para el mismo caso que estamos planteando y voy a poner aquí switch, ¿ok? Un switch. El switch tiene una estructura parecida al if. Tiene como una condición, pero esta no es una condición, sino donde yo voy a poner el, la variable que voy a evaluar, ¿ok? Aquí pongo la variable en este paréntesis abierto y cerrado. Y luego tiene un bloque. Se parece al if. Observen que tiene la misma anatomía. Aquí yo voy a poner a quién voy a evaluar. ¿A quién voy a evaluar? A A, ¿cierto? Y dentro del switch voy a poner los casos que yo puedo necesitar. Por ejemplo, puedo tener case, la palabra reservada case, y le digo case 1, por ejemplo. Bien, claro, aquí no va a ser exactamente, voy a cambiar un poquito el problema, pero va a ser la misma historia. Si es uno, entonces pongo dos puntos y un break. Este es todo un estructurón, pero es así. Cada caso usted lo va a tratar de esta forma. Con un case, el valor que se supone tiene la variable, dos puntos y después de los dos puntos, usted escribe el proceso que usted quiere realizar. Por ejemplo, cout y le indico aquí es positivo. Positivo. ¿Ok? Es positivo. Punto y coma. Quiero otro caso. Entonces pongo case cero, por ejemplo. Entonces, en el case cero pongo cout es 0. Y cierro con un break. ¿Ok? Que es para que se destruya toda la estructura. Otro caso. Bueno, si yo tengo otro caso, pongo case menos uno. Observen que para este ejercicio no me sirve mucho porque no puedo listar todos los números. Solo voy a hacer tres ejemplos para que usted vea cómo funciona. Funciona, por ejemplo, para un menú de restaurante. Queda perfecto porque usted agarra opción uno y aquí ejecuta pedir empanada de queso. Y opción 2 aquí ejecuta pedir empanada de pollo. Y así va, ¿no? En este caso, como yo tengo otro planteamiento, pues lo voy a hacer así, solo unos ejemplos. Es negativo. Punto y coma. Y tiene asociado también un default, ¿ok? Que es, si no es ninguno de los que me encontró, ponga un mensaje, ¿no? Vamos a poner un mensajito, error en el dato. Punto Profe, y le coma. faltó Profe, el break de sí. caso menos uno. Perdón, disculpe. Le faltó un break en caso Gracias. menos uno. Exacto. Aquí me faltó un break porque todo case lleva un break, obligatoriamente. Usted puede pegar todo esto, ¿no? No es que tienen que poner estos espacios, pero usualmente yo los pongo para poder que eso quede lo mejor organizado posible. Y bueno, vamos a compilar y ejecutar a ver qué errores hay. Si hay algún error de sintaxis, no lo hay, pasa el programa. Y acá le voy a poner, por ejemplo, un uno. Entonces me dice es positivo, que es el caso que ya programé. ¿Ok? En este caso no tiene sentido que yo ponga un 9 porque no me va a decir es positivo. Entraría en el default, ¿ok? 9 me dice error en el dato, porque no está el caso para él. El switch usted lo va a utilizar cuando hay una comparación entre los casos, no para intervalos, ¿ok? Solo para casos puntuales como opciones, más que todo para control y gestión de menús es muy utilizado el switch. Sin embargo, no es una estructura que usted tenga que precisar con mucha, ¿cómo se diría eso? Con mucha no tiene por qué ser tan meticuloso con el switch porque usted con if y else puede solucionarlo todo. ¿Ok? Por último, les voy a mostrar una estructura de decisión ternaria, que es una estructura un poquito más simple que todo esto que estamos viendo, que por ejemplo se hace de la siguiente manera. Yo pongo directamente la condición lógica. Por ejemplo, yo digo, si A es mayor que cero, entonces es un signo de interrogación y aquí pongo, por ejemplo, cout e indico es positivo, ¿ok? Si no, se pone con dos puntos de esta forma, cout es negativo y cierro, ¿no?
o pongo punto y coma acá. Ya esta que está acá se va a asociar con una estructura de decisión ternaria. ¿Ok? Se escribe así, literalmente. Y funciona igual. Obviamente se usa para casos muy específicos, cosas que sean pequeñas. Por ejemplo, yo pongo un 8, me dice es positivo. Y si pongo claro, el caso del cero no está admitido para el caso que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo un -8 y me dice es negativo. O sea, está funcionando. Observen que pongo directamente una condición lógica, si es verdadera o es falsa, y luego le pongo imprimir es positivo y si no, le pongo es negativo. Si yo quisiera armar el caso doble, es decir, que es positivo o negativo, vamos a poner esto un poquito más compacto, le pongo solo positivo o incluso P de positivo. Si no, entonces yo aquí puedo poner, oye, pues si A es menor que cero, entonces Cout es negativo. Estaríamos de acuerdo todos que es negativo. Y si no, entonces Cout 0 es una C de cero. Aquí hay una estructura de decisión anidada. Observen que esta estructura ternaria está dentro de el si no, ¿vale? Y esta es solo dentro del sí, básicamente. No tienen por qué utilizarla, pero quiero que lo vean porque pueden que vean código que tienen escritas estructuras de decisión ternarias, que básicamente son las mismas que estamos construyendo con if y else, pero más compactas en una sola línea. Y ya esto funciona. Si yo le doy un cero, me dice C de cero. Le digo cero y me dice C. ¿Ok? Por el momento, mi consejo es, obviamente, yo les doy toda la información para que sepan qué cosas se pueden encontrar y no solo qué cosas se pueden encontrar, sino qué cosas ustedes pueden utilizar. Esta ternaria casi está en todos los lenguajes porque era la primera forma de decisiones que se vieron. ¿Ok? Pero ya utilizamos estructuras de decisiones dobles para hacer lo que hay que hacer. ¿Ok? Pregunta, muchachos, algo que tengan curiosidad con respecto a las estructuras de decisión o no hubo. Bueno, vale, Profe, está todo pues en por orden. mi parte Ajá, sí está todo claro. ok, vale, gracias. Listo, Profe, entonces, hay otras estructuras de decisión en C++, aparte de estas. no. Estructuras de decisión simple, dobles, múltiples y ternarias. Ok, De resto, no hay. Ahora, las formas en las que puedes concebir una estructura para poder preguntar, ya eso es diferente, ¿no? Pero siempre la estructura básica debería comenzar con un if. Aquí dentro de este paréntesis puede haber cualquier cantidad de solicitudes, de llamados, de conexiones, nos faltan ver conectores lógicos que me ayuden a establecer este bloque. Y dentro de este bloque usted puede tener otra estructura de decisión que aquí tiene otro montón de cosas con su bloque. Y aquí otra estructura de decisión que también tiene su bloque. Y puede tener tantas como usted requiera. Bien, ok. Em, en la próxima parte vamos a ver conectores lógicos, que es lo que va asociado a las tablas de verdad para proposiciones, cómo nosotros maquetamos eso, y vamos a ver ya por primera vez o de manera formal acá el pase de parámetro por alias y qué es lo que significa exactamente. Y vamos a concluir haciendo un ejercicio em, para utilizar todas estas estructuras desde la construcción natural de la producción orgánica del algoritmo y la traducción a código ya directamente. Listo, bien muchachos. Bueno, conforme nos saque Zoom, volvemos a ingresar.